Esto va a estallar. Estas fueron las palabras de Michael Burry antes de la crisis financiera de 2008, y tenía razón. Hoy vuelve a la carga con una nueva predicción. Pero esta vez no se trata solo de las bienes raíces. Es sobre todo el mercado de valores. Las señales de advertencia, la sobrevaloración, la deuda y una burbuja impulsada por la tecnología. Si pensabas que 2008 fue malo, lo que se está gestando ahora podría ser peor. ¿Podría ser este el próximo visor? En este video, profundizo en los últimos movimientos de Michael Burry, por qué está vendiendo acciones estadounidenses e invirtiendo en el extranjero, los paralelismos con 2008 y por qué sus predicciones importan ahora más que nunca. No se vayan mientras revelamos lo que podría ser el próximo Big Short. Michael Burry no piensa como la mayoría de los inversores. Mientras que muchos persiguen las últimas tendencias o siguen a la multitud, él toma un camino diferente, profundizando en los datos para encontrar verdades que la mayoría pasa por alto. Esta habilidad para descubrir realidades incómodas lo convirtió en una leyenda durante la crisis inmobiliaria de 2008. Por aquel entonces, los inversores se subían a la ola inmobiliaria y Burry detectaba las grietas en los cimientos. Ahora dirige ese mismo enfoque láser hacia el mercado de valores. ¿Por qué destaca Burry? No es de los que se dejan llevar por la euforia. Durante el boom inmobiliario, analizó meticulosamente miles de documentos de hipotecas de alto riesgo, algo que pocos se molestaron en hacer, y detectó patrones que denotaban problemas. Hoy está viendo cómo se desarrolla una historia similar, solo que esta vez el mercado no solo está sostenido por hipotecas de riesgo. Está fuertemente alimentado por la especulación en tecnología e inteligencia artificial. Los últimos movimientos de inversión de Burry, revelados en sus archivos 13F del último trimestre, pintan un cuadro fascinante. Está duplicando sus inversiones en empresas como JD.com y aumentando significativamente sus participaciones en Baidu en un 66,67%. Alibaba en un 29,03% y el cambio de los pagos en un 50%. Esto refleja su confianza en el potencial de las empresas chinas y relacionadas con la tecnología, áreas que considera infravaloradas en comparación con el sobrecalentado mercado estadounidense. Al mismo tiempo, ha abandonado por completo sus posiciones en Hudson Pacific Properties y Vio Alta y ha recortado sus participaciones en empresas como Real y American Coastal Insurance. Estos movimientos apuntan a un alejamiento estratégico de sectores o mercados que ya no considera prometedores. De hecho, el año pasado adoptó una postura bajista sobre las acciones tecnológicas sobrevaloradas y los índices de mercado más amplios y apostó por la caída de estos sectores. Su empresa, Saan Asset Management, compró opciones de venta contra 2 millones de acciones cada una del SPDR, el S&P 500 ETF Trust y el Invesco QQQ Trust, con valores nocionales de $886.000 y $738.000 millones, respectivamente. Estos ETF están fuertemente ponderados hacia gigantes centrados en la IA como Nvidia y Microsoft, lo que indica que Burry anticipa una corrección del mercado similar a la burbuja tecnológica de principios de la década de 2000. El panorama financiero del año pasado y de este año presenta una paradoja inquietante. En la superficie, los mercados prosperan, con el S&P 500 logrando una notable ganancia del 23%, marcando uno de sus años más fuertes de la historia reciente. Sin embargo, bajo esta fachada de prosperidad, los signos de fragilidad son cada vez más evidentes, y las recientes maniobras de mercado de Michael Burry sugieren que ve avecinarse una tormenta. Burry, famoso por su predicción del colapso inmobiliario de 2008, ha colocado importantes opciones de venta contra los principales índices, como el S&P y el QQQ ETF. Estas apuestas bajistas indican su convicción de que el mercado, en particular el sector tecnológico, está sobrevalorado y preparado para una corrección. Los indicadores económicos más amplios añaden peso a esta perspectiva. Inflación persistente,
tipos de interés elevados. Han creado un entorno difícil tanto para los consumidores como para las empresas. La deuda de las empresas ha superado los 11,9 billones de dólares. Y el aumento de los costes de los préstamos ha encarecido cada vez más la refinanciación, aumentando el riesgo de impagos, un escenario que recuerda inquietantemente al que condujo a la crisis de 2008. El rendimiento reciente del mercado se ha visto impulsado por un puñado de gigantes tecnológicos. Empresas como Nvidia, Microsoft, Alphabet y Apple han soportado gran parte del crecimiento del S&P 500, gracias en gran medida al auge de la IA. Solo Nvidia ha visto cómo el precio de sus acciones se triplicaba con creces en el último año, un reflejo del frenesí que rodea a la inteligencia artificial. Esta fuerte dependencia de un pequeño grupo de empresas plantea serias dudas sobre la estabilidad del mercado. Cuando tanto crecimiento se concentra en unos pocos nombres, puede ocultar vulnerabilidades más profundas, como ya hemos visto en el pasado. Burbujas. Los movimientos de inversión de Michael Burry proporcionan más pistas sobre su perspectiva. Si bien está apostando fuertemente contra índices estadounidenses como el SPY y el QQQ, también está invirtiendo en empresas tecnológicas chinas como Alibaba y JD.com. Esta estrategia refleja su mentalidad contraria, evitando sectores sobrevalorados, mientras que encuentra valor en oportunidades pasadas por alto. La concentración de las ganancias del mercado en unos pocos sectores o empresas suele ser una señal de alarma. Si se eliminan los gigantes tecnológicos de mayor rendimiento, las impresionantes ganancias del S&P 500 se reducen drásticamente. El impresionante rendimiento del S&P 500 en 2024 se ha visto impulsado significativamente por el selecto grupo de gigantes tecnológicos a menudo denominados los 7 magníficos: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Colectivamente, estas empresas han contribuido a una ganancia del 23% en el S&P 500, marcando uno de sus años más fuertes en la historia reciente. Esta fuerte dependencia de unas pocas empresas refleja las crisis financieras del pasado, en las que el crecimiento concentrado ocultaba riesgos sistémicos más profundos. Los paralelismos con 2008 son difíciles de ignorar. Por aquel entonces, el mercado inmobiliario se consideraba intocable, al igual que hoy lo es el sector tecnológico. Pero el optimismo desenfrenado tiene un historial de provocar devastadoras correcciones del mercado cuando la realidad no cumple las expectativas. Si las predicciones de Burry se cumplen, las repercusiones podrían ser de gran alcance. Una fuerte caída de las valoraciones tecnológicas podría arrastrar a todo el mercado, afectando a todo, desde las cuentas de jubilación hasta la confianza de los consumidores. Los impagos de las empresas podrían dispararse, provocando pérdidas de empleo y una reducción del gasto, lo que crearía una recesión económica más amplia. Sin embargo, predecir exactamente cuándo puede ocurrir esto es complicado. Los mercados pueden permanecer sobrevalorados durante más tiempo de lo esperado, y las burbujas especulativas desafían la lógica a corto plazo. Las caídas de los mercados no se producen de la noche a la mañana. Se producen tras un exceso de confianza, una especulación desenfrenada y, a continuación, un colapso inevitable. Michael Burry, con su habilidad para detectar grietas, ha señalado señales de que podríamos estar acercándonos a otra gran caída. Para entender sus advertencias, analicemos qué suele provocar un desplome y por qué. El mercado actual se parece inquietantemente a las burbujas del pasado. La mayoría de las crisis financieras comienzan con una burbuja, cuando los precios se disparan mucho más allá de su valor real debido a la especulación y el optimismo. A principios de la década de 2000, en la que los valores tecnológicos subieron gracias a las promesas, no a los beneficios. En 2008, fue el mercado inmobiliario, impulsado por las arriesgadas hipotecas de alto riesgo. En la actualidad, todo gira en torno a la inteligencia artificial, con los gigantes tecnológicos a la cabeza y las valoraciones alcanzando máximos históricos.
El actual auge de la IA presenta muchas similitudes con burbujas pasadas. Las empresas que proclaman avances revolucionarios en IA han visto dispararse el precio de sus acciones, incluso cuando hay pocas pruebas de que estas tecnologías vayan a generar los beneficios que esperan los inversores. Nvidia, por ejemplo, ha visto subir sus acciones gracias a su dominio del hardware de IA. Aunque la IA encierra un enorme potencial, estas valoraciones parecen presuponer la perfección, una expectativa que rara vez se cumple en una industria que aún está buscando su equilibrio. Para Berry, este exceso de confianza es una señal de alarma. Otro factor clásico del desplome es el endeudamiento excesivo, tanto de las empresas como de los inversores particulares que piden grandes préstamos para sacar provecho de la subida de los mercados. El aumento de los tipos de interés está dificultando la gestión de esta deuda, lo que incrementa el riesgo de impago, un escenario inquietantemente similar al de 2008, cuando el crédito barato enmascaró profundas vulnerabilidades hasta que se produjo el desplome. Las advertencias de Berry también apuntan a una preocupante dependencia de unos pocos grandes actores. En 2024, 7 gigantes tecnológicos, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Tesla y Meta representarán el 63% de la rentabilidad del S&P 500. Eso después de haber subido más de la mitad de su valor en 2008. Eso después de que ya subieran más del 75% el año anterior. Esta excesiva dependencia de un puñado de empresas crea riesgos sistémicos. Si uno solo de estos gigantes tropieza, el efecto dominó podría sacudir todo el mercado. Ya vimos esta dinámica en 2008, cuando el colapso del mercado hipotecario de alto riesgo desencadenó un colapso financiero. Lo que hace que las predicciones de Berry sean tan inquietantes es su capacidad para ver más allá del bombo publicitario y centrarse en el panorama general. Entiende el ciclo psicológico que impulsa las burbujas de mercado. Empieza con optimismo. Los precios suben, entran más inversores y el ciclo se alimenta de sí mismo. Cuando las valoraciones se disparan, surgen las dudas. Pero la mayoría de la gente sigue confiando. Entonces, un acontecimiento desencadenante, un informe de beneficios fallido, nuevas normativas o tensiones económicas rompen la ilusión, desatando el pánico y un brusco desplome de los precios. Este patrón se repite una y otra vez, desde el estallido de las empresas de informática hasta la crisis inmobiliaria actual. Ese acontecimiento desencadenante podría venir de varias direcciones. La adopción de la IA podría ralentizarse, los decepcionantes beneficios de las grandes empresas tecnológicas podrían hacer tambalearse la confianza de los inversores. O la subida de los tipos de interés podría llevar la deuda de las empresas a niveles insostenibles. Una vez que caiga la primera ficha de dominó, el mercado altamente interconectado podría sufrir un rápido y grave efecto dominó. La respuesta definitiva es que podría serlo. Pero es complicado. Michael Berry tiene un historial probado de detectar vulnerabilidades que otros pasan por alto. Sus advertencias sobre la crisis inmobiliaria fueron desestimadas en su momento, pero al final resultaron ser una de las más acertadas de la historia moderna. Ahora vuelve a dar la voz de alarma, centrándose en los valores tecnológicos sobrevalorados, las burbujas especulativas de la inteligencia artificial y el aumento de la deuda empresarial. Los paralelismos con crisis financieras pasadas son innegables, lo que da credibilidad a sus predicciones. Sin embargo, los mercados son inherentemente impredecibles. El momento oportuno lo es todo en las correcciones del mercado y las burbujas pueden persistir más tiempo del previsto. El frenesí especulativo en torno a la IA, por ejemplo, podría seguir elevando las valoraciones antes de que el mercado se corrija. Además, factores como la solidez de los beneficios empresariales, la resistencia del gasto de los consumidores o intervenciones políticas inesperadas podrían retrasar o suavizar el impacto de una caída. Por supuesto, las apuestas de nadie son seguras, ni siquiera las de Berry. Predecir el momento exacto de una corrección del mercado es casi imposible.
Y el mercado podría desafiar la lógica durante meses o incluso años. Aún así, su historial demuestra que sus advertencias no deben ignorarse. Los riesgos que ha identificado en la dependencia de unos pocos gigantes tecnológicos, las inversiones especulativas en inteligencia artificial y el aumento de la deuda corporativa son muy reales y podrían tener graves consecuencias en el futuro. Así que recuerda que cada pequeño esfuerzo te acerca a la paz y la independencia financiera. Hemos terminado por el día de hoy. No olvides activar la campanita y suscribirte. Y danos un pulgar hacia arriba si te ha gustado este video. Hasta la próxima.